Estamos mirando la última parte de la primera sesión. ¿Por qué el hombre necesita un Salvador? Entonces, las dos últimas partes, fíjense que las razones, ¿verdad, Marcela? La primera razón de por qué el hombre necesita un Salvador, ¿cuál es? ¿Usted me está preguntando? Sí. ¿Por qué? La primera razón Por el pecado, es el problema. Pero ¿cuál es la razón? Necesita un Salvador Por el problema fundamental por un problema fundamental del hombre, el pecado. El pecado. La primera razón que cuando estemos explicándole a la persona que estamos por discipular, inmediatamente el punto es ¿cuál es la primera razón de por qué necesitamos un Salvador? Por el pecado. La segunda razón que necesitamos un Salvador es por el estado caído, Destituido. Entonces la palabra es destituido. La primera palabra entonces clave, pecado. La segunda palabra clave es destituido. Y cuando estemos hablando de destituido, recuerden, están destituidos todos los hombres por ser pecador. Y la destitución es de la gloria de Dios. Amén. Cuando hablamos de gloria de Dios, nos estamos refiriendo a sus atributos. El hombre está destituido de los atributos de Dios. Es decir, el hombre no goza de los eternos atributos de Dios. Es decir, el hombre por su pecado no tiene un amor eterno, no tiene paz eterna, no tiene gozo eterno. Entonces, puede disfrutar de una gracia general que Dios puede impartirle a todos la raza humana para mantenerla, pero no, esa gracia general no salva, no llena, no satisface y no es la que verdaderamente genera un gozo eterno, una felicidad, una salvación. El sol sale para todo. Hay bendiciones para todo porque el hecho de que el pecador coma ya es una bendición. Pero las bendiciones espirituales solamente son dadas en Cristo Jesús a los creyentes. Amén. Bendiciones espirituales nos estamos refiriendo a la redención, nos escogió, la predestinación, la elección, el propósito eterno cumpliéndose en nuestras vidas. Todo es una bendición que los que no conocen a Cristo no la tienen. Son reprobados de esa cosa. Entonces la primera destitución, que cuando estemos hablándole de destitución de la gloria, entonces hagamos énfasis que es destitución de ¿qué es lo que es la gloria? Esto. Entonces el hombre está destituido de eso. Está destituido de la gloria como el lugar santo de Dios, el lugar glorioso, donde todas las almas quieren estar eternamente con Él. Ese lugar que un día estaremos con el Señor, el hombre por su pecado está destituido. Y la tercera cosa, hablando de la gloria, de los beneficios eternos. Los beneficios eternos. En tercer lugar, la tercera razón de por qué el hombre necesita un Salvador, es por su esclavitud. Por su esclavitud. ¿Y cuál es el problema? Bajo pecado. Es decir, la esclavitud es que el hombre está bajo pecado. Está totalmente bajo pecado. Y recuerden cómo Efesios capítulo 2 lo describe. Siendo llevado por el príncipe de la potestad del aire, según la corriente de este mundo, hace lo que es según su pensamiento y su concupiscencia. El hombre no escapa de estar debajo de su concupiscencia. Entonces, bajo pecado, Romanos capítulo 3, 9 al 18 describe lo que es el hombre bajo pecado. Es injusto, no entiende las cosas espirituales, no busca a Dios, se ha desviado, aún así hizo inútil, no hay quien haga lo bueno, todas sus facultades corporales son para el mal y se conducen, caminan, quebrantando todos sus caminos. Y por último, no hay temor de Dios. Eso es el hombre bajo pecado. Ahí está una descripción completa. Entonces, después que concluyamos con estas tres razones de por qué el hombre necesita un Salvador, por el pecado, por el pecado, por la destitución y por estar bajo pecado. ¿Sí? Entonces vamos a concluir
donde en ese tema tenemos que concluir invitando a la persona a resolver el problema del pecado, el problema de la destitución y el problema de la esclavitud bajo pecado. ¿Cómo se resuelve? Entonces, vamos a ver. ¿Sí? Ay, yo no lo tengo. Usted no trae, pues, Marcela. Romanos 3:24. ¿Cuál es la solución? No, léela, comienza a leerla. Oh, La pregunta ok. final. Siendo justificado gratuitamente. ¿Por dónde tú vas? No. Oh, pastor. La pregunta. La pregunta final que nos hacemos, ¿cuál es ese Salvador? La respuesta es clara. El Salvador es Jesucristo, porque Él Amén. es... Necesito un salvador por la esclavitud. Necesito un salvador por su problema. Necesito un salvador porque está caído. Entonces, la pregunta final que nos hacemos es, ¿cuál es ese salvador? ¿Cuál es? Porque ya hemos dicho 3 veces, necesito un salvador porque está porque es pecador. Necesito un salvador porque está bajo esclavitud. Necesito un salvador porque está destituido. Entonces, ¿cuál es ese salvador? Ya cuando lleguemos ahí, se supone que la gente está ansiosa. Háblame entonces del Salvador. Pues si estoy destituido, si estoy bajo pecado, si soy un pecador, entonces yo quiero saber quién es el Salvador. La cura. ¿Por qué es necesario especificar quién es el Salvador? O sea, estamos viviendo en un mundo donde inclusive los llamados religiosos están utilizando palabrerías que el enemigo quiere que utilicen muchos teólogos para confundir, donde ya inclusive no se está hablando, como dice la Biblia, del único Salvador, sino que se está hablando de salvadores, de Cristo. Ahora lo que se habla es que Cristo es un Salvador. Exacto. Digo, según como se esté diciendo, ¿ve? Porque, pero si se está hablando como se está hablando ahora, lo que quieren decir con esta palabra es que Cristo es un Salvador como Mahoma es un Salvador. Como Buda, Como Buda es un Salvador. como Satya Sai. Entonces, ahí tú le pones una lista que son salvadores. Entonces, no. Ya la palabra ahora que debemos de utilizar es identificar cuál es el Salvador que el hombre necesita. El Salvador que estamos hablando no es un Salvador, sino el único Salvador. El único Salvador. No, que conversando yo con una señora, Sí. que ella me dijo que ella es cristiana, yo le pregunté que cuándo nació Ajá. y me contó que nació de nuevo y que antes de eso ella era musulmana. Ajá. Yo le pregunto, entonces ahora, ¿dónde está tú crees que, cuáles serán salvados, los cristianos o los musulmanes? Ella me dijo que los dos. Que los dos eran Que salvados. los dos, porque los musulmanes tenían su fe, que también los salvaba a ellos. Ujú. Pero esta mujer, yo te estoy hablando de una mujer que tiene 15 años metida en una iglesia cristiana. Exacto. Y ella me dijo que los musulmanes tenían su fe, que también los salvaban a ellos. O Está sea, bien. ¿qué es lo que usted dice? Sí. Y hay que tener ojo con esto. Porque aunque muchos con sinceridad de corazón quizá no se está refiriendo a este ecumenismo bajo la doctrina de la salvación, el solo hecho de uno no ser preciso está también, sin tener la intención, uno se está metiendo dentro de lo que se está ahora Vendiendo el ecumenismo. el tema que ahora el enemigo quiere que la gente escuche, que Cristo es un Salvador. No, Cristo no es un Salvador. Cristo es el único Salvador. El camino, la verdad y la vida. Único Salvador. No hay más. ¿Usted? Y eso es claro, no hay otro. Y es donde, cuando lleguemos a este punto, es necesario que hagamos énfasis en esto. ¿Ok? ¿Cuál es ese Salvador? Entonces, es una pregunta que el impío se va a hacer. Entonces, la respuesta es clara. El Salvador es Jesucristo. Ahora, ¿por qué Jesucristo es el Salvador? Entonces dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la primera razón?
Redentor. Porque es redentor. Ahí es la redención, redentor. Cristo es el Salvador porque es el redentor. Pero ¿cómo dice el versículo? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiere decir que fue Cristo el único que llevó un acto de redención a la humanidad. Mahoma no redimió a nadie. Buda tampoco. Es decir, aún en la misma historia, usted agarra la historia de cualquiera de esos líderes y ninguno de ellos llevaron ningún sacrificio que ellos mismos lo identificaran, o sus seguidores, o que tuviera como propósito redimir a la humanidad. Y aunque quizás algunos de ellos pudieron predicar la redención de su grupo, ninguna obra de redención hecha por ningún revolucionario ni por ningún religioso es aprobada por Dios. Porque el asunto no es que tú comiences a decir que tú eres redentor o que yo voy a hacer una obra de redención. Sí, el asunto es si esa obra de redención hace justicia para curar y purgar los pecados cometidos por la humanidad. Porque desde que el hombre comienza a hacer religión en este mundo, desde Babel hasta la época, siempre hay y ha habido evangelios, mensajes de redención. Pero ninguno de ellos ha sido aprobado por Dios. Ninguno de ellos ha sido aprobado por Dios. Esto es importante. Sí, no es que nosotros vamos a explicarle todo eso al... Yo lo que quiero sí que nosotros lo sepamos para que tengamos que cuando usted hable y diga, ¿sabe por qué Cristo es el Salvador? Porque Él es el Redentor. Porque Él fue el único que llevó a cabo una obra de sacrificio que hace justicia a la demanda de Dios. ¿Cuál es la demanda de Dios? El hombre que pecare, esa morirá. Y por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo cual la redención no puede ser de un grupo como Mahoma. La redención tiene que ser por la humanidad. Porque es la exigencia divina. La exigencia divina es que el pecado no se iba a purgar por persona, sino por una redención del grupo de pecadores. Porque todos pecaron. Señores, el pecado vino por un solo hombre que pecó. Y por cuanto todos pecaron. Pero una vez que por cuanto todos pecaron y la humanidad pecó completa, la redención tiene que ser no por ese, sino por esto. Bien, por eso es que Pablo dice, el pecado entró por el hombre y por ese pecado vino la muerte a todos, y por una sola desobediencia y transgresión, todos hicieron pecado. Pero la gracia es diferente. La gracia no es por un solo hombre, sino por los tantos que ya están perdidos, que la humanidad completa. Entonces ahí viene el Redentor. Si la redención tiene que hacer justicia, no solamente la exigencia de Dios, sino que tiene que responder a purgar, a sanar el pecado completo. Es duro. Vamos bien. Y por alguien que ya ha sido designado para llevar a cabo eso. Esa es otra cosa, ese otro punto a favor. Que la redención designa, ahora lo designa, miren cómo es la redención. La redención, cuando uno la ve en el Antiguo Testamento, da una serie de exigencias. ¿Cómo debe de ser el acto de redimir? El acto de redimir es un acto que en el argot religioso ya estaba especificada por Dios. Una persona para redimir a un esclavo, número uno, tenía que ser una persona relacionada con ese esclavo. Usted ve, podía ser un tío, podía ser un primo, tenía que tener una relación. Por lo cual, el que viniera a redimir al mundo no podía ser un ángel, porque no hay relación, ángel y humano. Usted ve, Dios como Dios no podía redimir. Tenía que ser la segunda persona de Dios que se hizo hombre.
Ahí sí. Dios tuvo que hacerse hombre para cumplir con la misma exigencia que él puso. Usted ve cómo es que toda cosa que sucedió en el acto de redención tiene un porqué. Ahora, el redentor, según las leyes, no podía participar o no tenía que ver con la esclavitud de la persona o con el acto que el reo había cometido. Tú tienes una persona presa, una persona está esclava, una persona por sus hechos está debajo de una condenación, tú podías redimirlo. ¿Cómo? Siendo familiar y a la vez tú no podías tener ninguna acción en tu vida que fuera como esa. Es decir, uno que un día robó no puede redimir a un ladrón. ¿Por qué? Porque usted es un ladrón, usted no puede. Entonces, Cristo no podía en la vida cometer ni un solo pecado. Porque tenía que redimir a todos los pecadores con todos los pecados cometidos. ¿Ven cómo es la cosa dura? Cristo no podía cometer ni un solo pecado. Porque en el momento que cometiera el primero, ya no podía. Porque pues no puede decir, bueno, como yo mentí, yo no voy a redimir a los mentirosos, pero puedo redimir a los adúlteros. No. Porque todos los que están aquí son adúlteros, mentirosos todos. El pecado es pecado completo. Entonces Cristo tenía que ser sin pecado. Asimismo, señores, es el sacrificio cuando estamos hablando de animales. Usted no podía llevar cualquier animal. Ese animal tenía que ser sin defecto. No podía tener defecto alguno. ¿Usted ve cómo son las cosas? Entonces, el único que podía cumplir con todas las especificaciones para ser elegido, señalado por Dios como sí, está bien, tú puedes, fue el mismo Dios haciéndose hombre. Toma en la persona del Hijo, presentarse delante del Padre y decirle yo voy voluntariamente. Y Cristo sí cumplió con todas las exigencias para ser señalado por Dios. Y eso lo dice Hebreo. Señalado para esto. Amén. Por eso es que Cristo en este mundo no jugó. Él vino con un propósito. Y Él vino a salvar a los pecadores arrepentidos. Claramente. Va. Vamos. Señores, y es necesario, dicho sea de paso, cuando estemos evangelizando, tengamos mucho cuidado con comenzar a utilizar palabras, oiga bien, que están bien ligadas a la doctrina que ya conocemos de la elección, de la predestinación. Señores, no nos metamos por ahí. Porque el que estamos evangelizando no tiene que estar, no se deje llevar, tengan cuidado. Porque fácilmente uno se anima, después que uno tiene tanta herramienta y tanto versículo y tantas verdades, uno se atreve, porque Cristo es el Salvador del mundo, pero no de todo el mundo, solamente los elegí. Oye, no se meta por ahí, porque va a meterse en un lío y va a confundir a la persona. Recuerden, estamos hablando con una gente que no entiende, y lo primero que estamos haciendo es dándole el evangelio para darle el entendimiento al hombre de que es pecador, que necesita la justicia de Cristo, y el único que lo puede salvar es el Señor. 3 puntos. No nos metamos más de ahí, ¿me entienden? Sí. Por lo cual tenemos que ser claramente abiertos como Cristo lo fue. ¿Usted ve? Cristo lo fue claramente, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor en tiempo de refrigerio. Listo. Es decir, tenemos que darle el evangelio a todos. Ahora, de esos todos que le estamos predicando, sabemos que los que vienen son los que el Señor ha elegido. Pero no comencemos a decir, bueno, yo estoy predicando, pero yo quiero saber, si tú te conviertes, entonces tú eres o no eres. Quizás tú no eres o lo eres. No, cuidado. Porque ya inclusive predicar el evangelio de esta manera es tergiversar la verdad. ¿Ok? Entonces, esto es una verdad que uno lo utiliza para darle seguridad de vida allá a los que han conocido el evangelio de Cristo, donde cuando uno comienza a navegar por estas profundas verdades que aseguran el alma y nos dan una conciencia clara de la gracia de Dios. Amén, alabado sea el Señor.
Pero al principio lo que necesitamos saber es cuál es la entrada, cuál es la puerta. Y la puerta es Cristo. Y para yo entrar necesito la puerta. Y la puerta es Cristo. Y para yo entrar necesito decirle, Señor, perdóname, salva mi alma. Aquí estoy. Entonces, la primera razón, ¿verdad? ¿Por qué Cristo es el Salvador? Porque es el Redentor. La segunda razón, porque Él murió por nosotros. Óyalo claro. No solamente es el Redentor el que llevó a cabo un sacrificio para todo aquel que cree, sino que murió específicamente por nosotros. Señores, ustedes ven cuando tú le estás hablando a una persona ahí y le está diciendo, Cristo murió por nosotros. ¿Tú sabes lo que esta persona está escuchando? Entonces tú me estás diciendo a mí que Cristo murió por nosotros. Oye bien, la verdad es que Cristo murió por los que creen. Yo, que ya yo he querido, yo sé que el nosotros me pega a mí. Ahora, ¿por qué no utilizar el mismo versículo que dice nosotros y decírselo? Para que esa persona entonces se cuestione el mismo, y no soy yo que lo va a cuestionar, es que con el solo hecho de leer el versículo, ya viene el Espíritu y dice, ¿tú eres o no eres? No soy yo, el Espíritu Santo que le va a decir, yo morí por alguien, yo morí por gente. Y la persona te lo, oye, va a salir de ellos. Y entonces, y por mí, Cristo murió por todo aquel que cree, si tú crees. Porque, oye, le van a decir, bueno, en cuanto yo he evangelizado, el 90 y tanto % siempre me lo preguntan. Porque el versículo le choca a todos. Porque, oye, el versículo es no general, sino específico. El nosotros. El nosotros no involucra a mucha gente. El nosotros involucra a cierta persona. Pero no es que le vamos a desglosar el versículo. No, oigan bien lo que yo no le voy a desglosar el versículo metiéndome por elección. No. Solamente les voy a decir que el propósito de la redención es por nosotros. Entonces él va a decir, concho, pero nosotros, yo soy pecador todavía. Pero entonces, ¿y por mí murió? Y esa pregunta es una pregunta buena. Porque es la pregunta necesaria para entonces nosotros encaminarle a Él mismo, a tener una conciencia de que el nosotros son a todos los pecadores arrepentidos. El nosotros es para todos los que han de creer. El propósito es las personas que reconociendo sus pecados, siendo alumbrados por el Evangelio, van a Cristo y lo conocen por la fe y el arrepentimiento. La persona entonces está lista para decir, yo quiero, o no quiero. Pero fíjense, no somos nosotros, no es que usted le está diciendo, ni le está diciendo tú eres o no eres. Tú nada más estás respondiendo quiénes son los nosotros. Los nosotros son pecadores arrepentidos. Y eso es una respuesta muy buena para el impío. Pues el impío decía, bueno, pero yo soy pecador, pero me puedo arrepentir. Soy pecador, pero me puedo arrepentir, porque Él vino para pecadores arrepentidos. Y eso es claro, no estoy hablando mentira. Cristo dijo, yo no he venido a buscar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Entonces estamos claros, es guiándolo. Y además, es para los que han de creer, ¿verdad? Que es lo que han de creer, eso lo dice claramente la Sagrada Escritura. Y dice al que confiesa. Ok, entonces... Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es claro el versículo, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces Cristo murió. El Redentor fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros. Tú puedes también ser de esos nosotros, porque Él vino a buscar a los pecadores arrepentidos, a los que creen, a los que se arrepienten. Amén. Amén. ¿Qué te iba a decir ahorita, Marcela? Yo. Sí, tú me estás hablando. Pues se te fue también. Que hablar de la predestinación cuando una persona está siendo expuesta al Evangelio
es piedra de tropiezo para esa persona. luego. Esas son doctrinas que son para cristianos. De luego que sí. Y para un conocimiento posterior. Claro. Una vez que ya tú entraste por la puerta, entonces tú vas a ir a conocer todas las bendiciones de lo que es entrar por la puerta. Y es algo que Dios te muestra conforme al propósito de Él, De en el luego momento que sí. de Él, porque no es Gloria a tampoco Dios. que todos los cristianos lo entienden. No todo lo Dios lo entendemos. revela como nos reveló la salvación. Exactamente. Y día tras día en el conocimiento de su palabra, el Espíritu Santo nos va a guiar a esa verdad. Son verdades necesarias e importantes que uno debe de conocer en el camino. Ahora es un manjar que uno no se lo puede dar a un nuevo creyente de una vez. Hay que darle leche. Claro. Hay que irle dándole Es que esa hasta que no lechita. pase la puerta no tiene De luego que entendimiento sí. ni la iluminación Porque del si no, Espíritu uno le Santo. mete todas esas cosas juntas, entonces se atora. Sí. Es piedra de tropiezo, se pone luego. bravo. Pero en verdad, cuando a propósito de lo que dice Felipe, hasta que no pase la puerta no tiene el entendimiento del Espíritu Santo. En verdad, si él está pasando por la puerta es porque el Espíritu Santo ya lo está guiando a que entre. Sí, exacto. ¿Sabes? O sea que una vez una persona es capaz incluso de ver la puerta estrecha a través del Espíritu Santo solamente. Ya luego. Exacto. Tú sabes, una vez esa persona entra, puede con el tiempo ir aprendiendo de cosas más profundas acerca de la Biblia. De luego Pero que yo sí. particularmente he tenido la experiencia con ateos Ujú. y con gente que hace preguntas muy finas. Cuando yo le estoy predicando el Evangelio me dicen, mira, tú quieres que te enseñe una incongruencia que tiene la Biblia. Dice la Biblia que nunca tú vas a ser tentado más allá de lo que tú puedas soportar. Yo conozco gente que han sido tentados hasta ser reventados y explotados. Entonces explícame eso. Y ahí yo tengo que decirle, sí, mira, ahí dice que a sus hijos él no tentará. Tú eres hijo de él cuando él te adopta. Exactamente. O sea, hay ocasiones en que uno Sí. tiene que Pero volver a- fíjate cómo tú utilizando el mismo versículo que para él no lo puede entender, tú lo utilizas para decirle, bueno, tú quieres ser hijo. Si tú vienes, tú eres el Señor. Exacto. Entonces, ¿entiendes? Así es. Miren, señores, lo interesante de esto es que tenemos aquí un armazón claramente para decirle a la gente, este es el único Salvador, Amén. porque es el Redentor y fue el que murió. Amén. Ni Buda, ni Mahoma, ni ninguno de esos han muerto No han resucitado. y no han resucitado tampoco. Por lo cual el único que murió fue este. Bien. Ahora, la tercera razón de por qué Cristo es el Salvador es La gracia para vivir. la gracia para vida eterna. ¿Qué dice Romanos 5, 21? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, Cristo es el único, es el Salvador, porque la gracia que viene, que por medio de la gracia viene la vida eterna, toda esa gracia divina, esa gracia del Dios Padre de salvar a los pecadores, esa divina, esa gracia del Dios Padre de salvar a los pecadores es a través de Jesucristo. Eso es lo que la justicia mediante a Jesucristo. Si la gracia de Dios en salvar, y somos salvos ¿por qué? Por gracia, por medio de La fe. Jesucristo. Exactamente. Eso es claro en Efesios capítulo 2. Y eso es lo que está diciendo aquí. Recuerden, la gracia de Dios salvar, la gracia del Dios Padre salvar a los pecadores que están destituidos, que tienen el problema del pecado, están bajo pecado. La gracia, ¿por qué por gracia? Porque no hay ningún tipo de accionar o de obra que ya esta gente pueden hacer. Ya se lo hemos explicado. En las 3 razones de por qué el hombre necesita el pecado, el Salvador. Por su pecado, porque están destituidos y porque están bajo pecado. Entonces están inútiles, no pueden, están muertos. Entonces, de la única manera que son salvos es por gracia. Pero esa gracia del Padre salvar a estos muertos es a través de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Por eso Cristo es el Salvador. 3 razones contundentes de por qué Cristo es el Salvador. Toda persona que quiere ser salvo por gracia, la única manera de ser salvo es por medio de Jesús. No hay otro. Bien, entonces, esta es la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el Salvador? Cuando usted está hablando esto, fíjense, el Espíritu Santo va a ir desmontando a toda esa gente. A María, a los ídolos,
al dinero, a Mamón, a los juegos, todos, porque son muchos dioses que la gente tiene, diferente. El que no tiene uno tiene otro. Y cuando tú vienes y le dices que la salvación no son esos dioses, no son esos caminos, no son esas filosofías. El camino para ser salvo es la persona de Jesucristo. Es el Salvador. Amén. Porque es el Redentor. Amén. Amén. Porque fue el que murió y la gracia del Padre por medio de Jesucristo. Entonces inmediatamente caemos en la última pregunta. ¿Cómo Jesucristo nos salva? Es una pregunta que ellos se hacen. Ok, ya está bien, está bien. Cristo es el Salvador. Ahora, ¿cómo Él me puede salvar? ¿Cómo yo soy salvo? ¿Cómo yo alcanzo esa salvación? De diferente manera la hacen. Aquí nada más está cómo Cristo nos salva. Es necesario, importante, explicarle esto. Cómo Cristo nos salva. Fíjense que yo lo estoy poniendo correcto. La pregunta yo la estoy haciendo de una manera correcta. Pero los impíos no la hacen así. Porque yo la estoy haciendo así porque sé que es Cristo el que salva. Pero el impío no te va a decir, No. ¿y cómo Cristo me puede salvar? No. Él lo hacen al revés. ¿Cómo yo Me puedo me puedo salvar? No comencemos a esa pregunta a corregirla. No, porque no eres tú, no. Es porque es la manera normal que el pecador habla. Y muchas veces la Biblia habla así. En Hechos 16:31 le preguntaron a Pablo y a Silas, ¿qué le dijeron? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa fue la pregunta. Y Pablo no comenzó a corregirle esa pregunta porque está mal hecha. Porque esa pregunta indica que la persona que le está haciendo cree que tiene que hacer alguna obra para ser salvo. Pero no, Pablo no puede comenzar a discutir con una persona que está ahí al borde, con un terremoto, que cree que se va a perder, que está al borde de la muerte. No, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Ahí se la dio. Cree. Fue claro, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Entonces, nuestra respuesta tiene que ser, tenga también como respuesta, ¿me entiendes lo que le quiero decir? Si no comencemos a darle respuesta, como la pregunta que la estoy haciendo bien hecha, ¿cómo Cristo te puede salvar? La gloria de Cristo, es Cristo el que salva, no es porque tú, no hay manera. Pero recuerden que ellos la van a hacer de otra manera, ¿me entienden? Y la manera que ellos lo hagan es la manera sincera de un pecador clamar. Oye, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Tengo que ir el domingo a la iglesia? Te van a decir muchísimas cosas. Tú tienes nada más que darle la respuesta clara. Ahí. Y la respuesta no es de que ver el domingo a la iglesia ni nada. Es la respuesta es ahí. ¿Cómo? El cómo. Vamos a ver. Por misericordia y amor. ¿Por qué es necesario, hermanos, hablar así? Recuerden que estamos llevando a cabo, o vamos a llevar a cabo una evangelización a manera de discipulado, ¿verdad? ¿Me entienden? Porque hay que ir hablándole a la persona la verdad y comunicando un verdadero evangelio. El evangelio que hasta ahora se ha publicado, un evangelio donde el hombre se salva creyendo que él está accionando para ser salvo, creyendo que él tiene mérito, creyendo que la salvación depende de lo que él decida o no. Y muchas veces se predica de esa manera. Y la gloria es del hombre y no de Dios. De allí es la prepotencia de muchos de nosotros los cristianos, que no creemos que fuimos muy buenos, que fue porque yo hice tal cosa. Si yo no hubiese dicho eso, no fuera salvo. Si yo ese día yo fui a la iglesia y dije, voy para allá, tú la ves haciendo testimonio donde la gloria es de ellos. Yo un pecador malo, perdido, y lo otro, y le dije un día, Señor, yo voy a dejar esto, me entrego a ti, y me entrego a ti, Señor, y ábreme la puerta. Y yo comencé ahí como Jacob, tumbándolo, y el Señor me tuvo que abrir la puerta, Señor, y yo dejé los vicios, y dejé esto, y dejé. Oigan eso es un testimonio humanista, un testimonio donde él, el grande, él, el Goliat, él dejó esto, él dejó aquello, tumbó la puerta, Cristo se la tuvo que abrir y está salvo. No es así. Y muy común que... Exactamente. Pero si no, yo No encontré la es así. salvación yo encontré la salvación. Exactamente, no es así. Entonces por eso es
que le estamos haciendo una pregunta correcta y le vamos a dar la respuesta correcta. No es que le vamos a explicar a cualquier pregunta que nos hagan ellos, que nosotros veamos distorsionada a la luz de la verdadera doctrina, no. Permitamos que ellos lo expresen tal como es. Inclusive si una persona arrepentida quiere confesar a Cristo y lo confiesa de una manera que nosotros nos creamos en nuestra doctrina que es inadecuada, hermano, mire, es la expresión. Es la expresión de un pecador. Y la expresión de un pecador va a salir de acuerdo a como el Espíritu Santo le inspire a clamar al Padre en el momento. Amén. No es lo mismo una oración de un tipo al borde de la muerte en un barco, zozobrando. No es lo mismo que otro que está en la iglesia o en su cama o en su casa. Diferente. El ladrón de la cruz, el que iba en la diligencia que Felipe le habló, El eunuco. el eunuco, El tío. ¿Cómo fue que Mateo se convirtió? Dejándolo todo siguió a Cristo. Ese no dijo, oye, Su mesa y todo. Saqueo se convirtió de otra manera. Y todos tienen diferentes experiencias, pero en todas las experiencias, lo que vemos, todos tienen diferentes experiencias, pero en todas las experiencias lo que vemos es no un egoísmo ni un yo del hombre, sino todos humillados a la gracia de Dios. Amén. La gloria de Dios. Por lo cual, ¿cómo podemos ser salvos? Número uno, por su misericordia y amor. Fíjense que no es por mi misericordia, ni porque yo hice algo y lo moví a misericordia. No, es por misericordia, es porque Él me vio como un perdido, un esclavo, un destituido, un pecador, y Él, que me ve así, destituido, desviado, inútil, que no puedo hacer nada, me miró con misericordia. Hay dos palabras que hay que explicar ahí: misericordia y amor. ¿Qué dice Efesios 2:4? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Eso es claro. ¿Sigue diciendo? aun estando nosotros muertos en pecados, Nos nos dio vida juntamente Entonces, con ¿cómo Cristo. Cristo nos salvó? Por su misericordia y su amor. Fíjense que lo dice ahí. Dos ¿qué? Atributos. Recuerden que el hombre está destituido ¿de qué? De la gloria de Dios. Pero en el momento de la salvación, ¿sabe cómo Dios actúa? Con su gloria, con su misericordia y su amor. Son dos palabras clave. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo lo que Él crea sean salvos. Dios no tenía la obligación de mandar a su Hijo Jesucristo. Dios no tiene la obligación de salvar a nadie. Es por amor. Un amor incondicional. Un amor que sale de Él. De despojarse de su unigénito Hijo y mandarlo a la cruz. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió. En esto se muestra el amor de Dios. ¿Cómo se mostró? Según Juan. Que Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Así lo dice claro el apóstol Juan. Entonces, hermanos míos, es necesario también hablar de misericordia. Misericordia es un acto bondadoso de Dios de extender la mano al caído, al destituido y al pecador. Eso se llama miseria. El hombre en miseria, caído, destituido, injusto, malo, perverso, que sigue un camino de desventura, que no ama a Dios, que no tiene temor a Dios, en eso, bajo pecado, en esa esclavitud, sin tener mérito alguno, Dios acciona a su favor, le extiende la mano y lo levanta. Eso se llama misericordia. El hombre tiene que entender que es un acto de misericordia. ¿Para qué? Para que le dé la gloria a Dios y para que entienda que la salvación es por gracia. Porque una palabrita que todo el mundo la menciona, aún los que no saben lo de gracia. No, yo gracia, pero ve a ver qué es gracia. Gracia es una prepotencia de Él. Gracia es un orgullo del cristiano, de que alcanzaron la salvación. No. Usted alcanzó la salvación y yo por la gracia de Dios. Por la gracia del Señor. Entonces, ¿cómo Jesucristo nos salva? En segundo lugar,
Por gracia. Por gracia. ¿Qué dice 5 y 7 del capítulo 2 de Efesios? Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Justamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Que Pablo no se equivoque en ninguna de sus cosas. Cada vez que menciona un atributo aplicado al pecador para salvación, ¿a quién menciona? A Cristo Jesús. Porque la gloria es de Él. Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús. Para que el pecador no invente, ponerse en su mente, ni él, ni a María, ni a Buda, ni a nadie, ni su dinero, ni nada, ni sus buenas obras. Esto es Cristo. La gloria es de Cristo, que es el Salvador. Amén. Y ahí por ahí que vamos, señores. La gracia es Cristo. La gracia de Dios es mandar a su Hijo Jesucristo. La gracia es un don inmerecido. La gracia es un don de Dios, un regalo de Dios a aquellos que no merecen ser salvos. Nosotros no merecíamos ser salvos. Dios en su gracia mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y a salvarnos por gracia. Amén. Eso es claro. Y la tercer lugar, somos salvos por la fe en Él. La fe en Él, ¿qué dice? 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Entonces somos salvos por medio de la fe. Amén. Amén. Del creer en Cristo. De confiar en ese Salvador, creer que Él es Dios encarnado, creer que Él es el único Redentor, creer que Él fue el único que murió, creer que Él es el único que por gracia nos salva, el Padre. Eso es creerlo. Creer, la fe. Y aún ese acto de creer no es de nosotros, es un don de Dios. Es decir, que si tú en este momento crees en el Señor Jesucristo, tú has recibido un regalo del cielo. Amén. Y la fe viene por Él. Por el oír ¿El oír qué? la palabra de Por Dios. eso es que tenemos que predicarla bien. Por eso no podemos comenzar a decir que no, que yo un día morí, fui al infierno. Mira, muchachos, allá que el Señor te la quita. Mira, yo era un perdido. No. Olvídate de Olvídese de eso. Predica la palabra. a Cristo. Que es la palabra que tú has comenzado desde allá, desde que bajo pecado, que esto y lo otro, que tú le vas dando. Y dásela la palabra, confía en la palabra. Ella es una espada de doble filo que penetra, que trae convicción. Y cuando el pecador cae en convicción por medio de la palabra, la conversión es segura y real. No importa que llore o no llore, no importa que brinque o no brinque, porque la experiencia es diferente. Hay muchos que lloran, se van en lágrimas cuando ven ese acto de fe. Hay otros que no. Hay otros tú ves que hasta filosofan. Oye, se me ha abierto la mente, verdaderamente. Tú ves que ponerse pone, pero oye, son experiencias diferentes. Ok, gloria, alabados del Señor. La cosa es la fe verdadera. Y por último, ¿cómo somos salvos? Todos. Lo que invocan creen en su corazón. Romanos 19. Romanos 19. Que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Vuélvelo a leer. Que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué cosa más grande? Si tú... Crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué cosa más grande? Si tú confiesas con, Tu boca. creyendo en tu corazón, serás salvo. Amén. Ya tú lo llevaste, mira, ya lo llevaste allá lo último. Lo pegaste en la pared. ¿Cree? Sí. ¿Confiesa? Ya. Espérate, se me quedó algo en la estufa. Y el Señor entonces hará la obra. Gloria al Señor. Y eso es lo que dice la Biblia.
Recuerden una cosa, hermanos míos. Cada sección, ahora vamos a la segunda, de las 5, va a terminar en un llamado como este. Y cada vez que tú nada más tienes que darle la palabra, es la persona la que va a tener la última palabra. Alabado sea el Señor. Y no nos preocupemos. Quizá en la primera sesión te dice, ven, la semana que viene hablamos. Amén, gloria a Dios. Está bien, sigue orando. Miren, recuerden, usted predicó la palabra. Dice la Biblia, la palabra no vuelve vacía. La peor de las noches la tendrá esa persona. Esa persona no va a dormir bien. Y usted lo verá la próxima semana cuando usted llegue. O quizás esa misma noche lo llama. Mira, ven acá. Yo puedo orar ahora mismo y sé salvo. Pero si tú mantienes la palabra no vuelve vacía. Eso es claro. Pastor, entonces, cuando yo estaba, no pequeña, sino adolescente, ya iban unos cristianos a dar un estudio en mi casa los jueves. Y yo esa noche tuve una inquietud tan grande que quería hacer una pregunta y no la hice. Y ese fue mi primer dolor de cabeza en mi vida. Sería esa. Pastor, ¿cómo vamos a hacer? Usted dijo que vamos a ir a predicar de 2 en 2, pero es casa por casa. ¿Cómo que lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a Hay hacer? diferentes maneras que lo vamos a hacer. No estamos adelantando, pero yo lo voy a decir. Si tú y yo vamos a salir, y tú me dices, oye Rolando, mira, yo tengo aquí este grupo de personas que yo he hablado con ellos, que ellos están interesados en que vayamos. Yo tengo también este grupo. Yo no tengo que salir casa por casa, ya tenemos. Ok. Sí. Rolando, ¿cuándo tú puedes salir? Bueno, mira, yo puedo los lunes y los martes. Bueno, mira, yo los lunes no puedo, pero los martes sí. Está bien, yo también los martes. Bien, ¿a qué hora? Ya. ¿Sí? No vamos a poner un día para que todo el mundo, pero sí tú y yo sí tenemos que poner el día. Ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo. Pero Y entonces en el también- programa se sabe que Marcelo y Rolando, el día tal, a la hora tal, van a ir a están evangelizando. Pero, ¿y si uno no tiene un grupo ni nada? Entonces hay muchas maneras de hacerlo. Está casa por casa, tocando. Está también personas que vienen aquí, que vienen un día, ya eso es una persona para agarrarlo, para ir a su casa en la semana. ¿Tú ves? Pero, oye, de eso hay mucho. Conseguir pecadores hay demasiado. Olvídate. El asunto es el trajín del primer contacto. Pero eso es fácil, tú verás. Eso es fácil. Así como tú das ese maquillaje a gente también que tú no conoces, así mismo. Hablo así mismo, tú verás. Maquilla con la palabra. Así mismo, así como tú vendes tu oferta, así mismo. No te preocupes, Dios nos dará también toda la destreza y la habilidad. Sí, porque yo creo que Y Dios traerá, Dios va a mover. Cuando Él vea a un pueblo dispuesto a hacer su voluntad, Él va a mover todo. Ustedes verán cómo las cosas van a caer en su justo lugar. Que Dios les bendiga.